Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es a la vez fascinante y un poco, bueno, digamos, que no es muy conocido. Vamos a hablar de las turcas oscuras, secretos del pasado que nadie sepa. Sí, ya sé que el título suena un poco misterioso, casi como una novela de espías, pero créanme, la historia es igual de intrigante. Vamos a explorar algunos rincones ocultos de la historia turca, desenterrando historias, leyendas y datos poco conocidos que a menudo se quedan al margen de los libros de texto tradicionales. No vamos a hablar de grandes batallas o de figuras históricas famosas, sino más bien de los pequeños detalles, las anécdotas, las costumbres olvidadas y los personajes menos conocidos que en conjunto pintan una imagen mucho más completa y rica del pasado de Turquía. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí exploramos todo tipo de temas históricos y culturales, y siempre estamos buscando nuevas formas de conectar con nuestra audiencia. Así que si les gusta lo que ven, denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando hablamos de Turquía, lo primero que suele venir a la mente son imágenes de Estambul, la Hagia Sofia, quizás algunos kebabs deliciosos y, por supuesto, las playas del Mediterráneo. Pero Turquía es mucho más que eso. Es un país con una historia increíblemente compleja y rica, una mezcla de culturas, tradiciones y influencias que se remontan a miles de años. Es un crisol de civilizaciones, un puente entre Oriente y Occidente y un lugar donde el pasado resuena en cada piedra y en cada costumbre. Uno de los secretos mejor guardados del pasado turco es la influencia de las culturas pre-otomanas. A menudo, la historia de Turquía se cuenta desde la perspectiva del Imperio Otomano, pero antes de los otomanos, la región que hoy conocemos como Turquía fue el hogar de civilizaciones florecientes como los hititas, los frigios, los lidios y los romanos. Estas culturas dejaron una huella imborrable en la región, y sus legados se pueden ver en la arquitectura, el arte y las tradiciones de Turquía. La influencia hitita, por ejemplo, se extiende a través de la cerámica y la arquitectura, con ejemplos notables en Hattusa, la antigua capital hitita. Los frigios, famosos por su rey Midas y su conexión con el oro, dejaron su marca en la música y la artesanía. Los lidios, pioneros en la acuñación de monedas, revolucionaron el comercio en la región y más allá. Y por supuesto los romanos, cuyo vasto imperio dejó rastros de impresionantes infraestructuras, ciudades y sistemas legales. Por ejemplo, sabían que la región de Capadocia, famosa por sus paisajes lunares y sus ciudades subterráneas, fue una vez un importante centro del cristianismo primitivo. Las iglesias rupestres de Capadocia, excavadas en la roca volcánica, son un testimonio de la fe y la perseverancia de los primeros cristianos que buscaron refugio en la región durante la persecución romana. Estas ciudades subterráneas como Derinkuyu y Kaymakli, no solo servían como refugio, sino que también eran complejas redes de viviendas, iglesias, establos y almacenes, capaces de albergar a miles de personas durante largos periodos. La iconografía de las iglesias rupestres, aunque a menudo dañada por el tiempo y el vandalismo, revela una rica tradición artística que refleja la evolución del cristianismo primitivo y su adaptación a las influencias locales. La geología única de Capadocia, con su roca volcánica fácilmente excavable, permitió la creación de estas maravillas arquitectónicas que siguen asombrando a los visitantes hoy en día. Otro secreto fascinante es el papel de las mujeres en la sociedad otomana. A menudo se las representa como figuras pasivas y recluidas, pero la realidad era mucho más compleja. Algunas mujeres otomanas, especialmente las que pertenecían a la familia real, ejercieron una gran influencia política y social. Hürrem Sultán, la esposa de Solimán el Magnífico, es un excelente ejemplo. Hürrem, también conocida como Roxelana, fue una esclava ucraniana que ascendió al poder y se convirtió en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Usó su influencia para promover causas benéficas, construir mezquitas y escuelas, y participar activamente en la política otomana. Su correspondencia con líderes extranjeros demuestra su astucia política y su papel como diplomática. El Aseki Sultan Complex, construido por Solimán en su honor, es un testimonio de su influencia y su legado perdura en la historia otomana como un símbolo de poder femenino y ambición. La historia de Hürrem Sultán desafía las percepciones simplistas de las mujeres en el harén y revela la complejidad de la vida política y social en la corte otomana. Otras mujeres como Mirima Sultán, hija de Solimán y Hürrem,
también ejercieron influencia a través de su riqueza y su patrocinio de proyectos arquitectónicos. Además de las figuras prominentes, muchas mujeres otomanas contribuyeron a la sociedad como artesanas, comerciantes y propietarias de tierras. Las mujeres desempeñaban un papel crucial en la economía doméstica y a menudo controlaban las finanzas familiares. Los registros de tribunales otomanos revelan que las mujeres podían demandar, testar y gestionar sus propios negocios, lo que demuestra un grado de autonomía económica que a menudo se pasa por alto en las narrativas históricas convencionales. Su participación en la producción textil, la agricultura y el comercio minorista contribuyó significativamente a la prosperidad de la sociedad otomana. La investigación histórica moderna está recuperando estas historias olvidadas y revelando la diversidad de experiencias de las mujeres otomanas. Otro aspecto poco conocido de la historia turca es la diversidad religiosa y étnica del Imperio Otomano. A diferencia de muchos imperios europeos, los otomanos generalmente practicaban la tolerancia religiosa y permitían a las minorías religiosas, como los cristianos y los judíos, practicar su fe y mantener sus propias instituciones. Si bien hubo periodos de tensión y persecución en general, el Imperio Otomano fue un lugar donde diferentes religiones y culturas podían coexistir. El sistema de millet, que otorgaba autonomía a las comunidades religiosas, permitía a los cristianos ortodoxos, los judíos y otras minorías administrar sus propios asuntos legales y educativos. Esta política de tolerancia religiosa, aunque no siempre perfecta, contribuyó a la estabilidad del imperio y fomentó el intercambio cultural y el desarrollo económico. La convivencia de mezquitas, iglesias y sinagogas en ciudades como Estambul es un testimonio de esta diversidad religiosa y la complejidad de la sociedad otomana. Esta diversidad religiosa y étnica se reflejaba en la arquitectura otomana, que a menudo incorporaba elementos de diferentes estilos y tradiciones. Por ejemplo, la Mezquita Azul de Estambul, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, combina elementos de la arquitectura otomana, bizantina y persa. La influencia bizantina se observa en la cúpula y los mosaicos, mientras que los minaretes reflejan la tradición otomana y la decoración floral revela la influencia persa. Esta síntesis de estilos arquitectónicos es un reflejo de la naturaleza multicultural del imperio y su capacidad para integrar diferentes influencias culturales. La Mezquita Azul es un ejemplo magnífico de la creatividad y la innovación que surgieron del encuentro de diferentes culturas en el Imperio Otomano. Otros ejemplos de esta influencia multicultural se pueden encontrar en los palacios, las fuentes y las casas tradicionales otomanas, que a menudo incorporan elementos de diferentes estilos arquitectónicos y decorativos. Pero la historia de Turquía no es solo de grandes imperios y culturas florecientes. También está llena de historias de resistencia y rebelión. A lo largo de los siglos, el pueblo turco ha luchado contra la opresión y la injusticia, tanto desde dentro como desde fuera del país. Estas rebeliones, a menudo sofocadas brutalmente, revelan la lucha constante por la justicia social y la independencia política. La historia de Turquía está marcada por levantamientos campesinos, revueltas urbanas y movimientos nacionalistas que desafiaron el poder central y buscaron una mayor autonomía y libertad. Una de las historias más conmovedoras de resistencia es la de los Zeybeks, guerreros y bandidos de las montañas de Anatolia. Los Zeybeks eran figuras legendarias que luchaban contra la opresión del gobierno otomano y defendían los derechos de los campesinos. Eran conocidos por su valentía, su lealtad y su sentido de la justicia. Sus canciones y danzas, que aún se conservan hoy en día, narran sus hazañas y su lucha por la libertad. Los Zeybeks eran vistos como héroes populares por la población rural, que los apoyaba y les proporcionaba refugio. Su resistencia al poder otomano simboliza la lucha constante por la autonomía y la justicia en la región de Anatolia. Las leyendas de los Zeybeks se transmiten de generación en generación y su legado perdura como un símbolo de resistencia y valentía. Otra historia poco conocida es la del levantamiento de Sheikh Bedreddin, un erudito musulmán y místico que lideró una rebelión contra el Imperio Otomano a principios del siglo XV. Bedreddin predicaba la igualdad social y la abolición de la propiedad privada, lo que le valió el apoyo de muchos campesinos y trabajadores pobres. Si bien su rebelión fue finalmente sofocada, su mensaje de justicia social y resistencia continuó inspirando a generaciones posteriores. Las ideas de Bedreddin eran radicales para su época y desafiaban la estructura social y política del Imperio Otomano. Su visión de una sociedad igualitaria y justa atrajo a muchos seguidores, especialmente entre los campesinos y los trabajadores pobres, que sufrían la opresión del sistema feudal.
Aunque su rebelión fue aplastada, su legado como un defensor de la justicia social y la igualdad perdura hasta nuestros días. Pero tal vez uno de los secretos más sorprendentes del pasado turco es su conexión con el mundo antiguo. La región que hoy conocemos como Turquía ha sido habitada por humanos durante miles de años, y ha sido testigo del auge y la caída de algunas de las civilizaciones más importantes de la historia. Los restos arqueológicos de estas civilizaciones, diseminados por todo el país, ofrecen una ventana al pasado y revelan la riqueza y la complejidad de la historia de la región. Por ejemplo, ¿sabían que el sitio arqueológico de Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, es considerado uno de los templos más antiguos del mundo? Göbekli Tepe, que data de hace unos 11.000 años, es anterior a Stonehenge y a las pirámides de Egipto, y ofrece una visión fascinante de la vida religiosa y social de las primeras comunidades humanas. Los monolitos de piedra caliza decorados con relieves de animales sugieren una sofisticada cosmología y un complejo sistema de creencias. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha revolucionado nuestra comprensión del Neolítico y ha demostrado que las primeras comunidades humanas eran capaces de construir estructuras monumentales mucho antes de lo que se pensaba. La investigación continúa en Göbekli Tepe y cada nuevo descubrimiento arroja luz sobre la vida religiosa y social de las primeras comunidades humanas. Otro sitio arqueológico importante es Troya, la ciudad legendaria que fue inmortalizada por Homero en la Ilíada. Las ruinas de Troya, ubicadas en la costa noroeste de Turquía, son un testimonio de la larga y tumultuosa historia de la región. Las excavaciones arqueológicas han revelado varias capas de asentamiento en Troya, que abarcan desde la Edad del Bronce hasta la época romana. La ciudad ha sido escenario de guerras, invasiones y desastres naturales, y su historia refleja la turbulencia y la complejidad de la región. La leyenda de la guerra de Troya ha fascinado a la gente durante siglos y sigue inspirando obras de arte y literatura. Las ruinas de Troya son un testimonio de la resiliencia y la capacidad de recuperación de la ciudad a lo largo de su larga historia. Como ven, la historia de Turquía está llena de sorpresas y secretos. Es una historia que va más allá de los libros de texto y las narrativas oficiales, una historia que se encuentra en los pequeños detalles, en las anécdotas, en las costumbres olvidadas y en los personajes menos conocidos. Espero que este vídeo les haya dado una nueva apreciación por la riqueza y la complejidad del pasado turco. Es un pasado que sigue vivo en la cultura, la arquitectura y las tradiciones de Turquía, y que continúa inspirando a la gente de todo el mundo. Y ahora, para concluir, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos explorado la influencia de las culturas preotomanas en la región que hoy conocemos como Turquía, hemos examinado el papel de las mujeres en la sociedad otomana, hemos hablado de la diversidad religiosa y étnica del Imperio Otomano, hemos descubierto historias de resistencia y rebelión, y hemos echado un vistazo a las conexiones de Turquía con el mundo antiguo. Estos son solo algunos de los muchos secretos que se esconden en el pasado turco, y espero que este vídeo les haya despertado la curiosidad por explorar más a fondo. Espero que hayan disfrutado este viaje a través de los secretos del pasado turco. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Conocían alguna de estas historias antes? ¿Hay algún otro aspecto de la historia turca que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Dejen sus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios a continuación. Estoy deseando leer sus opiniones. Sus preguntas y comentarios son una fuente valiosa de inspiración para futuros vídeos. Y finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a explorar temas fascinantes como este. Así que denle a ese botón de me gusta, compartan este vídeo y suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.